¿Cómo están? Dios es bueno con nosotros, ¿no? Y no sé si ustedes disfrutan el estudio con Pastor Ray como yo. Pero la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios es demasiado. No hay palabra. Y como David dice que él ama la palabra de Dios más que mía. No, yo soy, no, yo amo el mío. Por la palabra de Dios, más dulce para mí. No, no hay. Mira, sí, solo para mí, yo una semana predicando sin comer. No, hermano, es en serio. Eso no es algo liviano. Yo, una semana, ni pienso en comida. Es como Jesús, cuando los discípulos regresan, dice, maestro, hay pan. No dice, no, yo tengo pan que ustedes ni saben. Dice, ¿quién da el pan? Ese es, no se confunde. El pan es hacer la voluntad de mi Padre. It is beautiful. Porque es hermoso Then we can gather to study, brethren. de que podamos reunirnos a estudiar, hermano. The time is coming El tiempo está por that venir we will not have this en opportunity. donde ya no vamos a tener esta oportunidad And we are going to desire, y todos vamos a anhelarla, but will not come back. pero ya no va a So regresar esa right now, oportunidad. let us enjoy. Entonces, ahora es cuando debemos permitirnos disfrutar. It is, let me tell you something, brethren. Déjenme decirles algo. There's nothing in this world, there's nothing that exists in this world No hay nada que exista en este mundo that can satisfy your physical body que pueda satisfacer su cuerpo de manera física, as well as your heart, así como también satisfacer like su the corazón, word of God. como la palabra de Dios. That word is able to keep us. Porque esa palabra es capaz de guardarnos. You remember how many days Moses went without food? ¿Se acuerdan cuántos días Moisés estuvo sin alimento? ¿Cuántos? 40. 40. God used his word to preserve. Moses Dios preserved him. utilizó su palabra para preservar a Moisés. Who was the second person who went 40 days without food? ¿Quién fue la segunda persona que también estuvo 40 días sin comida? No, Elijah. Elías. Remember, the first Elijah Acuérdense, el primer Elías is a type of who? es un tipo de quién? Of the final Elijah Pues move. del movimiento final, del movimiento del Elías final. Amen. ¿Sí? We need to be feeding Y upon the nosotros word. necesitamos ser alimentados por la And palabra then de Dios. Christ, the third person, came. La tercera 40 persona days. llegó, Cristo, 40 What días. kept him? ¿Y qué le guardó a The él? word. La palabra. Remember when the devil tempted him Acuérdense que el diablo le tentó a él to turn stones into para bread? que convirtiera las piedras en What was pan. Christ's response? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Palabra que procede de boca de Dios. We have to ask the Lord to give us love for his word. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor por su palabra. Job says that he Job esteemed dijo que estimaba the word of God more than his necessary food or his daily food. que la palabra de Dios era considerada mayor estima que el alimento diario. Think about that. Quiero que piensen. Job says, if I have to choose Job dijo, si tengo que elegir between food, daily food, entre el alimento diario and the word of God, y la palabra de Dios, I will choose the word, prefiero la palabra. and even if I die of hunger, I'll choose the word. Incluso si me muero de hambre, elijo la palabra. Welcome, brethren. Así que hermanos, bienvenidos. Rodolfo, Tati, I want to also thank you so much from my heart for always helping us with thinking Leonardo and his family. Thank you so much. Katy y Appreciate it. Rodolfo, de corazón, muchas gracias por ayudarnos en traer al traductor. Ayer yo llamé al tal y él dice, sí, no hay problema. Aprecio eso mucho. Gracias. That's also included. You see, a lot of people don't know that what you're doing Lo que están And what you haciendo have done ustedes y lo que han hecho desde antes is also a part of the work of God. es también la obra de Dios. Yeah, and that's because without him I am not able to preach to the Porque brethren. imagínense, sin el traductor no lo van a entender. Yeah, so thank you. You Así guys que are. gracias Rudolf, gracias Katy. I really appreciate it. I want you to know. that. Realmente agradece todo eso porque ¿Ah? quiere agradecer. No, él sabe. Full. So, brethren, we Así just que, want to say hermanos, thanks solamente to all of queremos you as decir well, gracias a todos ustedes and the participation that por su participación in the study. I en los appreciate that. estudios.
Sí, realmente agradecemos eso. When you participate, it encourages the preacher. Porque cuando ustedes participan, da ánimo al predicador. Acá yo no mira ustedes. No, cuando comienza a hacer así, el corazón del predicador comienza a hacer así también. No, pero cuando ustedes ahí tienen vida, da el predicador, hasta da el vida también. Eso es importante. Amen. Huh? Amén. No, I love that. I love the excitement, the word. Nos gusta la alegría, el gozo de la palabra. All right, so let's have a Muy word of prayer. Vamos a tener una palabra de Una oración. Vamos a orar, hermanos. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por permitirnos venir a tu casa de oración. Amén. Gracias por aún tener el privilegio de juntarnos como hermanos, como familia en Cristo, a escuchar Amén. tus enseñanzas Amén. y tus lecciones. Padre, queremos pedirte de manera especial que abras nuestro corazón. Abre también nuestra mente, Señor, para poder ser receptivos de tu palabra. Amén. De todo lo que tú nos enseñes, Señor, no solamente tenerlo de conocimiento, sino poder aplicarlo y tener una experiencia propia, cada uno de nosotros, Amén. para que de esa forma podamos obtener gracia ante tus ojos y poder vencer al pecado ya definitivamente. Amén. Amén. Pedimos, Padre, que tú mores en este lugar, pedimos tu santa presencia con tu Santo Espíritu, quites toda distracción de este lugar, Señor, Amén. y Amén. danos ese ánimo y esa atención que necesitamos para alimentarnos de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú fortalezcas nuestro espíritu a cada uno de nosotros. Aquellos que estemos cargados, cansados, tú dices, tráedmelo a mí y tú nos harás descansar. Amén. Permite, oh Dios, que se cumpla esa promesa en nuestras vidas y podamos regocijarnos hoy en tu santo día, que es tu delicia, Señor. Te lo pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y danos ese espíritu para alejar el sueño, el cansancio, el malestar y estudiar tu palabra para que sea de gozo y vida eterna y vida en nosotros y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. All right, so we Muy want bien. to get back now to the topic Entonces, vamos a regresar a nuestro tema that we have been looking at for weeks now. que hemos estado viendo durante semanas, The solemn message que es el mensaje solemne of the first angel. del primer ángel, We are now in lesson 2. We started lesson 2 the last time I was here with you. que ya estudiamos la primera parte de la lección 2. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de la lección 2. All right, so we're continuing. Vamos a continuar. All right. Now, in our please, sister, project my study up there. In our last study, En nuestro último estudio we discovered descubrimos that this message descubrimos que este mensaje, was given, the first angel's message, el mensaje, estamos hablando del mensaje del primer ángel, fue was dado given to prepare people para preparar un pueblo to stand faithful para poder mantenerse firme during the investigative judgment. durante el periodo del juicio investigador. Amen. Amén. This message is given to prepare people Este mensaje es dado para preparar un pueblo to be able to stand when Michael para stands. que se mantenga o para que pueda ponerse en pie cuando Miguel se levanta. Remember, we have Acuérdense, seen, based on a hemos study visto, we have had, basado en los estudios que hemos tenido and Daniel chapter 12, which we have not finished yet. en el libro de Daniel capítulo 12, el cual aún no hemos terminado. Daniel chapter 12, verse 1 tells us En ese versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, Daniel nos dice that there's a time of trouble coming, such as was since there was a nation. que habrá un tiempo de angustia tan grande como el cual nunca ninguna nación ha visto. And at that time, Y en ese it says, tiempo, Michael will él stand. dice, Miguel se levantará. And everyone found written in the book of life Y will cada be delivered. uno que se encuentre escrito en el libro de la vida será librado. Now, in that study we had, En ese estudio que tuvimos, we learned aprendimos, that hermanos, the standing of Michael que en el levantamiento de Miguel is synonymous with the close of human probation. es el sinónimo del cierre de gracia para la humanidad. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? So watch this. Entonces, miren, When Christ
stands up and closes probation, Cuando Cristo se levanta y se cierra la gracia, there must be a people debe haber un pueblo who was previously prepared que previamente ya se preparó to stand with Michael. para levantarse con Miguel. In other words, En they would have otras obtained palabras, perfection. ya habrán obtenido Because perfección. remember, the purpose of the Entonces, judgment acuérdense que el propósito del juicio is to produce a es perfect people, producir un pueblo perfecto, which is talking about us. el cual está hablando de nosotros. Each one of us have to come. Cada uno de nosotros To debe llegar perfection. a la perfección. Amen. Amén. Now watch this now. Miren, So this message entonces este mensaje is to help us to see es para que nos ayude a poder ver our faults, nuestras faltas, where and how to correct Cómo- those problems, cómo corregir lo que nos falta, esos Amen. problemas, and how to become participant of Christ's righteousness. y cómo poder llegar a ser partícipe de la justicia de Cristo. Amen. Because remember, it is Porque Christ's acuérdense, righteousness es la justicia de Cristo that will bring us to perfection, la que nos lleva a la perfección, with us cooperating pero with con Christ. nosotros cooperando con Cristo. Amen. Now watch this now. Brethren, I Amen. want you to stay with me. This is important. Quiero que se queden con nosotros porque es importante. We covered all of that aspect of the message already, Todos esos aspectos del mensaje ya los cubrimos, of the preparation. ¿sí? Los de la And preparación. I explained to you the reason Y les explicamos la razón why we are studying this message. por qué estamos estudiando estos I mensajes. showed you from the spirit of prophecy Les mostramos desde el espíritu de profecía that this message must be que maintained este mensaje debe ser before the church. presentado frente a la iglesia. And we are told in the statements that we read Y se nos dijo en las citas que leímos previamente that there must be great pains or effort to keep this message before the church. que debe haber grandes sacrificios para mantener en los mensajes en la iglesia, estos mensajes frente a la iglesia. Why? ¿Por qué? Because these are the last messages. Porque estos serán los mensajes finales. We saw that after these messages are Vimos given, que después de que se den estos mensajes, the next event el evento que le sigue is the falling of the plagues. es la caída de las plagas Then the second advent. y luego su segundo advenimiento. And as you study the Bible, Y mientras estudiamos la the Biblia Bible dice that the period of the plague will be very short. que el periodo cuando caigan las plagas será muy cortito. Revelation 18 Apocalipsis 18 says dice that Babylon's plague come in one day. que las plagas de Babilonia llegaron en un día. In prophecy, they represent what? En profecía un día se demora ¿cuánto? Un año. Exacto. So the plague will fall Entonces, what? las plagas caerán ¿qué? The period of the plague will be 1 year. El periodo de la caída de plagas será durante ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Then the coming of Christ. Y entonces la venida de So Cristo. probation closes. Entonces, acuérdense, se cierra la gracia, Then commence the falling of the luego plague. comienza la caída de las plagas. That duration 1 year. Y ese periodo será un año. And then Y Jesus luego comes. la venida de Cristo. Amén. So the time of trouble, Entonces, el tiempo de the angustia, great time of trouble, el gran tiempo de angustia, is a very short period. es un tiempo muy cortito. Remember, the reason Acuérdense, la razón, why the Del- great time of trouble is the great time of trouble. acuérdense la razón de por qué el gran tiempo de angustia es gran tiempo de angustia. It's going to be because of the plagues. Va a ser así por las plagas. And remember, these plagues will be poured out Yes, without mercy. Y estas plagas van a ser derramadas sin So it's misericordia. going to make life's Entonces, condition va a hacer que la condición de vida terrible. sea terrible. The word terrible cannot even describe Ustedes saben que la palabra terrible no va a poder describir what is going to happen as lo those que va a plagues fall. suceder cuando caigan Because todas this estas is the plagas. first time Porque esta será la primera vez that God will punish the world without que mercy. Dios castigará al mundo sin misericordia. Are you following? ¿Me entienden? Some of the plagues will be universal. Alguna de las plagas será universal. Not all of them are universal. No todas deben ser universales. Pastor, por ejemplo, debemos nosotros imaginarnos si un desastre natural es fuerte. Sí, ¿verdad? Así es. Y eso que así, por No entiendo. pero ya, por ejemplo, esto es porque hay misericordia. Sí. Pero ya cuando esto caiga la plaga, No hay. By the way, those plagues, all
plagues, all 7 plagues, De hecho, todas esas plagas, los 7, when they begin, they will not stop. estas 7 plagas, cuando empiecen a caer, no van a detenerse. And when Christ returns, the plagues will be falling while he's returning. Y cuando Cristo venga, esas plagas seguirán cayendo. You follow me? ¿Sí? ¿Me So watch siguen? this. So understand this message. Entonces, quiero que entiendan estos God mensajes. is trying to prepare people who will Dios está escape tratando de the preparar un plagues. pueblo el cual escape de las plagas. And the only way we can escape Y it la única forma de poder escapar is by the message. es a través del mensaje. So we have to be receptive to Entonces, the message, tenemos que Roy. ser receptivos al mensaje. Amen. And present truth messages Y mensajes de la verdad presente are the messages to prepare this people, son young los people, mensajes children, que children. preparan a este pueblo. Now watch this now. We left off Nosotros nos quedamos in our question. Question 1. en la pregunta. En la pregunta What número did John see flying in heaven? 1. ¿Qué es lo que vio Juan volando en el cielo? All right, let's find out. Vamos a averiguar. 1. A special angel with the everlasting gospel message proclaiming the time of the judgment in fulfillment of Daniel 2300 days prophecy. Dice que vio un ángel especial con el mensaje eterno del Evangelio que proclama el tiempo de juicio en cumplimiento de la profecía de los 2300 días de Daniel. So I want you to see now, get your Bibles and let's go there. I want you to see something here. Vámonos con nuestras Biblias. Vamos a Daniel. We're gonna analyze. Vamos a analizar. So we're going to Daniel chapter 8, Estamos en Daniel capítulo 8, verse 14. versículo 14. What book are we looking at now? ¿En qué libro estamos, hermanos? All right, let's read what it says here. The Bible tells us here La Biblia nos dice claramente in verse 14. en el versículo 14. And he answered, and he said unto me, Y él me dijo, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será Now, purificado. this verse is an answer given to a question that was asked by a heavenly being. Esta pregunta, esta respuesta fue dada a la pregunta que previamente se le hizo un ángel. Notice verse 13. Versículo 13. Bible says, then I heard one saint speaking to another saint, Y oí a un santo que hablaba con otro. said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Y oí que le dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? If you read carefully chapter 8, Si leemos cuidadosamente el capítulo from 8, verse 10 desde los versículos 10 leading up to verse 14, hasta el versículo 14, Daniel was shown a two Daniel, powers. a Daniel se le mostró dos poderes. One is called the daily Uno sacrifice, es llamado el continuo sacrificio, which is pagan Rome. lo cual es Roma pagana. Then he was shown the Y abomination luego that se make le it mostró desolate, la desolación, la abominación desoladora, which is the papacy. el cual es el So papado. one heavenly being asks another, how long Entonces, un ser celestial le preguntó a otro, ¿cuánto tiempo for the prophecy concerning the daily and the papal power? How long ¿Cuánto, before these things fulfill? cuánto tiempo pasará para que estas cosas, el continuo sacrificio y la abominación desoladora, sucedan? Then the answer came, unto Y luego la 2,300 respuesta viene, days, then shall the hasta sanctuary be cleansed. 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Watch this now, friends. Miren, Daniel chapter 8:14 Daniel 8:14 is a prophecy, es la profecía, but we call this time prophecy. pero le llamamos la profecía del tiempo. Amen. ¿Sí? Daniel says, Daniel the dice, angel rather said to Daniel, el ángel, perdón, hermanos, el ángel le dice a Daniel, listen to me, this period must first transpire
before the cleansing of the sanctuary occurs. Le dijo, mira, este periodo de tiempo debe suceder antes de que comience la limpieza del santuario. And there are certain events that must transpire within this period. Y habrá ciertos eventos que sucederán dentro de este periodo previo. Are you following? ¿Están con nosotros? What's the duration? ¿Cuál es la duración de ese periodo? 2,300 days or 2300 years, días o años, which we know started in 457 BC. lo cual sabemos que comenzó en el 470 antes de Cristo Yeah? And ended 1844. y terminó en 1844. Watch this now. Miren, The daily sacrifice el continuo and the sacrificio, abomination of la desolation. abominación desoladora. Question: what does Pregunta. the daily sacrifice represent? Based on what I said before. ¿A quién representaba el continuo sacrificio? Roma, ¿A cuál pagana. Roma? Roma The pagana. abomination of desolation represent what ¿Y la power? abominación desoladora a quién? Al Papado. papado. So watch this now. Miren, During this period, durante este periodo, both powers would reign. ambos poderes iban a reinar, a Both gobernar. powers will trample God's people under their feet by persecution. Ambos poderes iban a pisotear al pueblo de Dios bajo la persecución. Pagan Rome Roma pagana assassinated asesinó over 50 million Christians. cerca de 50 50. millones de cristianos. Papal Rome La Roma papal destroyed over 200. destruyó a cerca Million de Christians. 200 millones de cristianos. Are you following? ¿Están So conmigo? the angel of how Entonces, long will God allow this to El ángel le continue? preguntó al otro ángel, ¿cuánto tiempo Dios va a permitir que esto continúe? And we know that pagan Rome Y sabemos que la Roma pagana started to rule the world from comenzó a 168 gobernar BC desde 168, en el año 168 antes de Cristo, to 476 AD. hasta el 496 No, después, 76. 476 después de Pagan Cristo. Rome ruled the world. Durante ese periodo la Roma pagana gobernó el mundo. Then Papal Rome Luego la Roma papal started to rule from 538 AD comenzó a gobernar desde el 538 antes de to Cristo 1798. hasta 1798, 1260 years, donde pasaron 1260 años. fulfilling Daniel chapter Cumpliéndose 7:25, Daniel 7:25, Daniel chapter 12 Daniel 12 and 11, y Daniel 11, as well as Revelation chapter 11, así como está en Apocalipsis 11, chapter 12, Apocalipsis chapter 12 13. y Apocalipsis 13. Are you following me? ¿Están conmigo? ¿Estamos And siguiendo? then Daniel was told, after the reign of these two powers, Y luego Daniel fue dicho, después de que estos dos poderes gobiernen, will commence the investigative judgment or the cleansing of the sanctuary. comenzará el juicio investigador o la limpieza del santuario. Now, why am I telling you this? ¿Por qué les estamos diciendo esto? I am trying to get you now to understand as we read Revelation 14 now. Estoy tratando de hacerles entender mientras leemos lo que dice en Apocalipsis. In Revelation 14, turn there with me now. Vamos And I a want lo to que show va you a something. decir en Apocalipsis. Déjenme When this mostrarles angel algo. came, the first angel, Cuando este primer ángel he came, baby, with an announcement. vino con un anuncio, Not a prophecy, no una profecía, but he came with an announcement telling us something. sino que llegó con un anuncio para decirnos algo. What this angel is going to tell us, Daniel? ¿Qué es, Let's lo que find nos out. va, ¿Qué es lo que nos va a decir ese ángel? Vamos a averiguar. Daniel, si tú tienes el verso, yo quiero que tú leas para mí. Revelation, Daniel reading Revelation. Hallelujah. Daniel va a leernos Apocalipsis. Amen, amen, amen. Apocalipsis 14, Dani. Verses 6 and 7. Versículos 6 y 7. Lea, por favor, con voz alta. Entonces dijo otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Muchas gracias, Daniel. Now Gracias, let's Daniel. analyze let's dissect what he just read. Vamos a ir diseccionando lo que leyó Dani. In verse 6, En el versículo 6, John saw what? Juan vio qué cosa? A heavenly being A algún ángel, ¿cierto? flying, Volando, but not empty-handed. pero no con las manos vacías. What he possessed? ¿Qué tenía?
The everlasting el gospel. evangelio For eterno. what purpose? ¿Con qué propósito? To preach what? To every nation, Para predicar a kindred, quién? tongue, and people. Still. Nación, pueblo, tribu y lengua. But notice now in verse 7, Pero noten lo que dice en el versículo saying 7. with a loud voice, Dice the con voz hour, fuerte que decía que, he said, worship what? dice, adorad a qué, Temer a Dios temed y a dar Dios gloria. y dadle Why? gloria. ¿Por qué? For the hour of what? Porque la hora de su juicio. Now watch it now, watch it now. Which prophecy in the Old ¿Qué Testament profecía en el Antiguo Testamento tells us the time period when the judgment begins? nos dice el periodo cuando comienza el juicio Or the cleansing of the sanctuary? o en la limpieza del santuario? Talk to me. Daniel 8, Daniel 14. 8:14. Unto 2,300 Porque days, nos dice, then, después de 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. amen. So the moment this period finishes, commence the cleansing of the sanctuary. Entonces, el momento en que termina el primer periodo, comienza la limpieza del Watch now. santuario. Revelation Sí. 14, Apocalipsis Verse 6 and 14, 7. versículos 6 y the 7. first angel's message El mensaje del primer ángel is an announcement that that time prophecy has fulfilled. es un anuncio de que ese tiempo de profecía ya se ha cumplido. What was to occur at the close of the period? ¿Qué es lo que estaba a punto de ocurrir al cierre del periodo? Talk to me. Háblenme, díganme. Talk to me. Don't talk to me. ¿Qué les dije Are recién? you guys understanding what I'm saying? ¿Sí me están entendiendo lo que les digo? Talk to me, brother. Are you following the argument? ¿Están siguiendo la conexión que vamos hablando? Remember, brethren, Acuérdense. stay with me, stay with me, stay with me. This is important. Vamos. Yeah, if you don't get this, Es this makes no importante. sense. Porque si no me entienden esto, lo demás no van a Question. entender. What Pregunta. prophecy in the Old Testament ¿Qué profecía en el Antiguo Testamento tells us nos when the dice judgment will begin? cuándo comienza el juicio investigador? Thank you. Gracias. When that period started? ¿Cuándo inició ese periodo? En el 457. 457. Ended when? ¿Y terminó cuándo? 1844. 1844. Daniel says, Daniel dice then. que luego, Question, what does then ¿qué significa symbolize? esta palabra luego? So this must happen first, Entonces, then this happened. primero sucedió esto y luego, ¿qué venía? So watch this. The first angel's message El mensaje del primer ángel is an announcement, is a es un declaration anuncio, es una that declaración Daniel's prophecy has fulfilled. de que la profecía de Daniel se cumplió. Because the angel says, Porque el ángel saying, dijo, the hour of his judgment is la come, hora de is su here. juicio, que dice, ha It llegado, ha iniciado. So the first angel's message Entonces el mensaje del primer is a ángel result of Daniel 8:14. es un resultado de Daniel 14. Daniel 8:14. Daniel 8:14. Are you with me? Are you following me? Ahí me entendieron. Watch it, watch it, watch it. Brother, this is sweet. Esto es muy dulce. Tiene relación el santuario con el mensaje. Exactamente. Y también tiene conexión con Daniel profecía. Porque the prophecy said, Porque la profecía dice then shall the que sanctuary. luego el santuario será purificado. And this first angel's message came to the world saying, we are now living in the judgment hour. Porque el mensaje del primer ángel llegó con el mensaje diciendo, Un momento. estamos viviendo en la hora del Watch it. juicio. Do you know Ahora, ¿sabían ustedes that the Christian world que el mundo cristiano don't even realize that there's a judgment going on right now? no se dan cuenta de que hay un juicio que está dándose ahora mismo? These churches teach that Estas iglesias when enseñan Christ comes, he's going to judge. que cuando Cristo venga, ahí nos va a juzgar. See, they are confusing the Ellos execution están of the judgment. confundidos con cuando se ejerce el juicio. Are you following? You see, in a court case, there's always the court session, then the execution. Ustedes saben que cuando After alguien decision. está en juicio, primero se va al Decide the juzgado person's y case. luego llega a la corte para recibir su veredicto. Are you following? ¿Me Whether siguen? they're free, they're guilty, Sea or para que innocent. sea culpable o inocente. Are you following? ¿Me están siguiendo? Cuando dice la hora de su juicio, estamos en 1844. Exactamente. Fulfill ahí. Ahí se cumplió. Now watch this now. Watch this now. We need to let the world understand Nosotros debemos hacerle saber esto al mundo, that Christ is now de judging que, his people. de que Cristo está ahora juzgando a su pueblo. Because if they wait
Porque si ellos esperan until Christ a comes, que Cristo venga, it is too late. va a ser ya demasiado Because tarde. all who are Porque judged todo aquel que ya es juzgado in the judgment of the wicked en el juicio de los impíos are people that are lost. es para perdición o condena. Ahí es donde viene la parte donde nosotros debemos prepararnos ahorita, que tenemos gracia, para estar semejantes a un carácter como el de Cristo, Exactamente. para cuando pase el juicio. Because that's why the first angel says, Porque por eso el primer ángel dice, fear God temed a Dios and give glory. y dadle gloria. In the Bible, En la Biblia, fear God is synonymous with keeping the commandments. el temed a Dios es un sinónimo de guardar sus mandamientos. Do I have your attention, children? Niños, ¿tengo su atención? Please pay attention. You can pay attention. Por favor, ya Thank pueden tomar atención. Watch this now. Miren, So the first angel's message said, keep the commandments. entonces el mensaje del primer ángel dice, guarda los mandamientos. Why? ¿Por qué? Because James chapter 2, Porque Santiago capítulo as 2, well as Ecclesiastes así como chapter el libro 12, de Eclesiastés capítulo says 12, that dice the standard that God used to judge que el estándar que Dios usa para juzgar is the Ten Commandments. son los 10 mandamientos. So in order to be judged and not be condemned, we must be keeping the commandments. Entonces, para cuando seamos juzgados y no condenados, debemos guardar los Amen. mandamientos. Why? ¿Saben? ¿Por Because qué? the Bible tells us Porque la that Biblia nos sin dice is the que transgression of what? pecado es transgresión de qué? So if I'm living in violation of Entonces, the law, si estoy when the viviendo en judgment violación con occurs, la ley, cuando el juicio ocurra and God should take up my name, I am condemned. y Dios me llame por nombre, estoy condenado. Why? Because I am qué? living in sin. Porque estoy viviendo en pecado. Are you following me? ¿Me sigue? So Christ in the judgment Entonces, is trying to Cristo produce a people En el juicio está tratando de producir un pueblo whose life will reflect the glory of God's character. el cual sus vidas reflejen la gloria del Let me carácter show de you Dios. something here. Let me show you something. Déjenme I want to show you mostrarles something. algo. I want you to turn with me to the book of Romans. Quiero que Chapter vengan 3. conmigo al libro de Romanos. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Brethren, this thing is free. And I'm going to show you something else. Vamos a mostrarles algo más aquí. You know, when I was a boy, baby, these were the things that I remember they're going over in church. Over and over. Translate. Ah, ok. Cuando era joven el pastor, estas eran las cosas como eran. De ir por aquí y por acá. No solo este tema que yo estudié con ustedes. Es en la iglesia, cuando era niño. Repasaban esto Ahora lo casi mismo no en la escucha. iglesia. Mira, en ese tiempo cuando era niño, no era sermones, era estudios, como nosotros haciendo acá. Punto por punto, conexión, preguntas, reposo, Biblia. No es una persona la manda así, solo da saca un versículo y el resto del tiempo habla que Dios quiere hablar. No, cada punto prueba con Biblia. Era estudio de nuestro mensaje. Watch this. Miren. Listen to me. I was listening carefully when I was a child. Y el pastor estaba escuchando atentamente cuando era un niño. I would not even allow my friends to distract me from what was being preached. I had interest. Tenía interés porque no permitía ni que los niños le distraigan de lo que el predicador estaba diciendo. Watch this, watch this. Miren, So notice Romans chapter 3 now, verse 23. Notice what the Bible says. Romanos 3, versículo 23. The Bible says, La Biblia nos dice, for all have sinned por cuanto todos pecaron, and come short of the glory of God. y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Now question, what is the glory of God? Pregunta, ¿cuál es la gloria de The Dios? character of God. El carácter de You Dios. remember Exodus, when after the children of Israel sinned, in Exodus chapter ¿Se 2, acuerdan 32, después de que el pueblo de Dios pecara, lo que dice en Éxodo 32? when they worship the golden calf. You remember Cuando that? estaban adorando al becerro de oro. ¿Se acuerdan? Moses went to God. Moisés fue ante Dios. God said, listen, Y Dios le dijo, escucha, allow me to destroy these people. permíteme destruir el pueblo. Moses said, no, if you're going to Moisés destroy le them, dijo, destroy me first. Porque si los vas a destruir, destrúyeme a mí primero. God said, no, Moses, Dios le dijo, no, Moisés. I will only blot those people's name out of my book that have sinned against me. Solamente voy a borrar el nombre de aquellos que pecaron contra mí. So notice something. Entonces, no tengan... Remember, in God's judgment, there are how many books? Acuérdense que en el juicio de Dios hay ¿cuántos libros? 4. 4 libros That he used to judge us. que serán usados para Watch juzgarlos. it. There's one called the book of life. Hay uno entre esos 4 que es llamado el libro de la vida. The saints' names are in the book of life.
El nombre de los santos está en el libro de la Biblia. If your name is removed from that book, Si su nombre es quitado de ese it libro, will never be replaced no va a ser reemplazado. or put back Y there. tampoco va a ser repuesto allí. If your name is removed, it means you are lost. Si su nombre es quitado, significa que usted está perdido. Are you following me? And the thing that will cause your name to be removed is sin. Y las cosas que quitan su nombre del libro es el pecado. And the thing to keep your name there is obedience. Y las cosas que le mantienen su nombre allí escrito es obediencia. Amen. Amén. Watch this now. Watch this now. Watch this. Stay with me. Stay with me. I want you to see something. Quiero que Paul vean algo. says Pablo dice that all have come short of the glory of God. que todos estamos destituidos de And la I gloria like de the rendition of the Spanish version. Dios. Y le gusta la palabra destituido. What does that mean? When you say you're destitute, ¿Qué significa cuando está destituido? de algo. No tiene. Que ya no es Remember, what removed Acuérdense. the glory of God's character from Adam and Eve when they sinned? ¿Qué le fue quitado a Adán y Eva cuando pecaron? El pecado. Remember, Adam and Eve were perfect. Stay with me. Acuérdense que Adán y Eva eran perfectos. They reflect God's character. Ellos reflejaban el carácter. But when de they Dios. sinned, Pero cuando pecaron, what happened? ¿qué les quitaron? They were destitute of what? ¿Fueron destituidos de qué? So the judgment Entonces el juicio is to replace es para reemplazar what sin robbed our lo que el forbearance of. pecado nos robó. And remember, the Bible says Y acuérdense que la Biblia nos dice that you produce after your own kind. que usted produce de su propia clase. Yo citando Génesis, ¿Ok? que dice que cada cosa produce semienta, ¿cómo se dice? Según Un su vaca no semejanza. produce un chivo. Produce según su semejanza, Adam and Eve, when they según sinned, su especie. Adam and Eve, when they sinned, Adán y Eva cuando they pecaron had children. tuvieron hijos. So they had children Entonces tuvieron hijos that were destitute of what? que estaban destituidos de qué? Of the glory of God. De la gloria de Dios. Are you following me? ¿Me siguen? So the purpose of the judgment, Entonces, el propósito del juicio Por ejemplo, el pecado nos separa de Dios. separar de nosotros y quita el carácter de Dios de nosotros. Yeah? Now watch this now, friend. Watch it. Am I making sense? Estoy hablando con sentido común. So the purpose of the judgment El propósito del juicio is to restore es el de restaurar the perfect image of God in la man. imagen perfecta de Dios que estaba en el cielo. Por eso David dijo que en pecado me construyó mi madre. ¿Por lo mismo o no? Porque nacimos bajo la existencia del pecado. In other words, what David was saying, that he Lo was que born David into a estaba viendo sinful world Es que nació en un mundo with pecaminoso sinful tendencies. con tendencias pecaminosas. Yeah. Por eso, de lo mismo. Sí. Yeah. So watch this now. Watch this now. Stay with me carefully, Miren, brother. So the first angel's message entonces, el mensaje del primer ángel is an announcement es un anuncio that the time has come, the final moment has come, que el momento final ha llegado where God is now restoring en his donde image Dios in ahora va a all who submit. restaurar su imagen en todo aquel que se someta. That's why it says, Es por eso que dice, saying, fear God es por eso que el mensaje está diciendo, teme a Dios and give glory. y darle gloria. Remember I told you, fearing God is Acuérdense que les synonymous dije with keeping Que the commandments. temed a Dios es guardar sus So mandamientos. the perfect image of God's character, glory, La imagen perfecta de Dios, el carácter de Dios y su gloria will be restored only in those who cooperate with Christ by obeying his se commandments. restaurará solamente en aquellos que obedecen y, In cooperation with y Christ. están en cooperación con Cristo. Are you following me? ¿Me siguen? You need to get that. Brethren, listen to me. This thing is deep. So stay with me now. Quédense conectados. The Bible says, La Biblia all dice, have sinned todos han pecado and have come short. y han sido No destituidos. question. What robs us of the glory of God? ¿Qué cosa nos roba la gloria de Dios? Pecado. El pecado. Not the sins of your parents, No los pecados de sus padres, your own sins. sus propios pecados. Because the text says, Porque el texto dice, verse 23, versículo 23, for all have sinned. How many? por cuanto todos dice. ¿Cuántos? Go with me now to another, a sister text. Vámonos a un texto hermano, In the same right here, en el mismo libro de Romanos, chapter 5. capítulo 5, hermano. Let me see if I find it. It's chapter 5. Let me see.
Verse 12. Capítulo 5, versículo 2, hermano. Wherefore, as by one man's sin entered into the world, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, and death by sin, y la muerte por el pecado, and so death passed upon all men. y así la muerte pasó a todos los Notice hombres. now, for that all have what? Miren lo que dice al final, por cuanto todos pecaron. Are you following? ¿Me siguen? Death passed upon all men for what reason? Yes, but it also says, because all have sinned. Dice, por causa todos pecaron. And the text says that Y el death texto entered dice because of the sin of one person. que la muerte entró por causa del pecado de una Who is persona. that? The father of the race, Adam. ¿Quién fue esa persona? El padre de toda la raza humana, Adán. All right. That is dealing with the Eso physical death. está hablando de la muerte física. Now watch this now. Miren, Christ Cristo came vino to take away the death sentence para llevarse la sentencia de muerte and to give us life. y para darnos vida. And that's why he sent the first Y es angel's por eso message, que envió el mensaje del primer ángel, saying the hour of his judgment is come. diciendo que la hora de su juicio ha llegado. In other words, the hour otras to stop palabras, sinning has come. La hora de dejar de pecar llegó. Do you get that? Do you get that? ¿Entendieron eso? When Daniel said, after Cuando 2,300 Daniel days, dice, then después shall the de sanctuary be cleansed. 1300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Daniel is saying, after 2,300 days, then shall man stop sinning. Daniel está diciendo, después de 2300 tardes y mañanas, el hombre dejará de pecar. Because the hour of the judgment is come Porque la to hora del restore juicio ha llegado para restaurar the perfect image of God's la character. in you. imagen perfecta de Dios en mí. Nosotros estamos viviendo ese tiempo ahorita. From Desde 1844. Desde 1844. And we are now in the final moment. Y ahora estamos en el momento final. You know why? Let me ¿Saben explain. por qué? Déjeme Remember, explicar. what was the purpose of the judgment and the day of atonement? ¿Cuál es el propósito de un juicio en el día de la expiación? Was it to put sin in the sanctuary or take sin out? ¿Era para poner pecados en el santuario o era para llevarse el pecado del santuario? Sacarlo. Para Watch sacarlo. this now, watch this now, watch this now, watch this now. What part of the sanctuary ¿Qué was parte, used to transfer sin from the sinner to the sanctuary? ¿Qué parte del santuario era usada para transferir el pecado del pecador hacia el santuario? ¿Cómo? The actual part. ¿Sí? El patio. Somebody said, watch it, the courtyard and the Acuérdense que holy está place. el patio y el lugar santo. Are you following me? ¿Me But the siguen? day of atonement Pero en el día de la was expiación not the time to transfer sin from the sinner to the sanctuary. no era tiempo para llevar el pecado del pecador hacia el santuario. It was to take the sins Era para sacar los pecados that was previously confessed and repented que of antes ya fueron arrepentidos y confesados. out of the sanctuary Todos esos pecados que previamente fueron confesados era para sacar del and santuario place it upon the head of the scapegoat y representing Satan. ponérselo sobre la cabeza del macho destinado a Are you al following me? desierto. Gracias. So, Me sigue. 1844 Entonces, desde was the signal 1844, esa era la señal to the people of God to stop sinning. para el pueblo de Dios dejar de pecar. But what have we been doing since? Pero ¿qué hemos estado haciendo? Multiplying sins and putting sins in. Multiplicando los pecados y poniéndolos en lugar de sacarlos. Christ is taking it out, we're putting it in. Cristo está sacando y nosotros estamos poniendo. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? Desde 1844 empezó la purificación Exactamente. pero se refiere para nosotros a la limpieza de pecado. ahorita también. Watch this now. Sí. Come in, Daniel. On the day of atonement, En el día de la expiación there are four things that were cleansed. habrá 4 cosas que serán limpiadas. The priest, El sacerdote, el pueblo, el pueblo, the sanctuary, el santuario what else? y ¿qué más? I said four, didn't I say? Yes, Four. What was the fourth one? I forget the fourth one right now. Ya Ya. se va a acordar cuál es el cuarto. But, and the temple itself had to be cleansed. Pero el templo tiene que ser limpio. So watch it. To Entonces, complete
the atonement. para completar todo ese proceso de expiación. Watch this. If the people are not cleansed, Si el pueblo no está limpio, the work would not finish. el trabajo, la obra no puede terminarse. And you cannot be cleansed by putting sin in. Y usted no puede ser limpio al seguir introduciendo pecados. Are you following me? ¿Me sigue? Sin must be taken out. Watch it. El pecado debe ser sacado. Remember, the sanctuary was a type of God's people. Acuérdense, el santuario era un ejemplo del pueblo de Dios. So sin should not be being put into our life. It should be taken out. Entonces, el pecado no debería ser puesto en nuestra vida. Se supone que debería ser quitado In de other words, nuestra we vida. are to live in having victory over sin every moment. De hecho, hemos estado viviendo en ese proceso de pecar y tener victoria. Pecar y No, we were to having victory over sin. Victory over sin. deberíamos Victory over sin. tener la victoria sobre pecado constante. Victoria sobre pecado, victoria sobre Not pecado. sinning, getting up, sinning, getting up. No pecando y otra vez pecando y otra vez Because the hour for sinning and getting up has arrived. porque la hora de dejar de pecar ya No. ha llegado. Are you following me, brother? Wow. Daniel. O sea que el pueblo de Dios es el que quiere que no venga Cristo, porque sigue pecando y But Cristo no puede venir así. Mm. Because Revelation chapter 22, Porque Apocalipsis 22, verse 11 says, en el versículo 11 when the dice probation closes, que cuando se cierra la gracia, Christ will say, he that is holy, let him be holy. still. Cristo dirá, aquel que es santo, santifíquese He todavía. that is righteous, let him be righteous. Aquel que es justo, siga justificándose He that todavía. is filthy, let him be filthy. Y still. aquel que es inmundo, siga ensuciándose todavía. And behold, I come quickly with my Y reward. dice, y mirad que vengo pronto y mi galardón conmigo, dice. Are you following what's happening? ¿Están So entendiendo before lo que Christ dice? can come, Entonces, antes de que Cristo there venga, must be a people that stop sinning. debe haber un pueblo que ya dejó de pecar. And the purpose of the first angel's Y el message propósito del mensaje del primer is to ángel prepare, es preparar, is to put us in a condition es para ponernos en una condición or a state o un estado where we understand how to prepare. en donde entendemos cómo prepararnos. Are you with me? Are you following me? Are you following ¿Están conectados? y esta hora ya empezó. La obra. me? Ahora. Yeah. Sí. But the majority of God's professed Pero la people mayoría don't del understand pueblo that. profeso de Dios no lo entiende. Ya, en este caso, entonces, ya Cristo está por terminar esa obra para él levantarse. Exactamente. Y su pueblo siga pecando, pecando. Are you following me, brother? You see how important this becomes then? ¿Se dan cuenta entonces cuán importante se vuelve esto? Tiempo pasado el santuario, la gente sí dejaba de pecar. Exactamente. That's why before the day of Es atonement, por eso que justo antes del día de la if you expiación, read Numbers chapter si 10 leemos números 10 and Numbers chapter y 23, números 23, it tells us nos dice that there was 10 days que hubo 10 días that the priests were to blow the silver trumpet announcing that the hour of the judgment of the day of atonement is coming. en donde la atalaya tenía que anunciar durante 10 días que la hora de la expiación o el día del juicio llegaría. So 10 days leading up 10 días eran para guiar o para anunciar to the time period al of the periodo que investigative llegaba judgment. del juicio investigador. A people was to be prepared to stop sinning when the hour of El judgment pueblo comes. debería prepararse para dejar de pecar cuando llega esa hora. And those 10 days Y esos 10 días are symbolic son of 10 simbólicos years de 10 años. in 1844, En leading up to 1844, 1844, rather. Leading up to 1844. guiando o esperando llegar hasta 1844. Exact, to be exact, about Para ser exactos, entre los 1830. 1830. are you following? ¿Me And siguen? from that time until today, the trumpet must still be sound, calling the people to stop sinning. Y desde ese tiempo, desde 1844 hasta el día de hoy, el sonido certero está ahí diciendo al pueblo, It should be sound. debería estar sonando ese But it sonido. is not sounding in Es many decir al places. pueblo, prepárate, pero no está sonando. Are you with me, brethren? Están Ah, conmigo. Now, what you know? I want to share something else with you now. Miren, quiero compartir algo más con ustedes. This is important. That's why I'm doing this. Brethren, watch this. Watch it. Es importante lo que va a hacer el pastor, pero miren, presten atención. There's a statement made in Revelation chapter 11, Hay una cita escrita en Apocalipsis 11 and I want to share that with you in connection to the topic we are en studying. conexión con el tema que estamos estudiando. Brethren, these are deep stuff I'm studying with you. Hermanos, esto es algo profundo lo que estamos estudiando con ustedes. All right. The anger of the nation. Miren, ahí dice, la ira de las naciones. All right, watch it now. What does this have to do with the judgment? ¿Qué tiene que ver esto con el juicio? What did John say would transpire among nations when the
investigative judgment began? ¿Qué dijo Juan que sucedería entre las naciones cuando comenzará el juicio investigador? Ah. So watch this now, watch it. Miren entonces, When this judgment begins, cuando este juicio comience, déjeme whenever repetir, something transpired in heaven, cuando algo sucede en el cielo, something important fulfilling prophecy happens on earth to reveal what is happening there. algo importante, profético sucede en la tierra, revelando lo que sucede arriba. Question. Pregunta, You remember the 490-year time period given to the Jewish people? ¿se acuerdan el periodo de 490 años que se le dio al pueblo judío Come a probationary time? como el tiempo de la prueba? That was the time period that was cut off from the Ese- 2300 days prophecy. Ese fue el tiempo que se le recortó de la profecía de 2300 tardes de mañana. 70 weeks, 490 years, Acuérdense, 490 años o 70 semanas given to the Jewish people que se le fue dado al pueblo to judío fulfill 6 ¿cierto? things. para cumplir 6 cosas. And if they fulfill it on the right side, they will continue to be God's special people. Y si cumplían lo correcto, seguirían siendo el pueblo de Dios. But they didn't. Pero no lo hicieron. You remember what happened in AD 34? ¿Se acuerdan lo que sucedió en 1844? In Acts chapter 7? Y está escrito en Hechos What capítulo happened in 7. Acts chapter? Who did they stone in Acts chapter 7? ¿A quién se le apedreó? Y está escrito en Hechos capítulo 7. Stephen. A Now Esteban. watch it. Stephen, watch it. When Stephen stood up before the leaders of Israel, Cuando Esteban se paró frente a los líderes de Israel, that was the very day of the 490 years probation coming to an end. ese mismo día se estaba cumpliendo la profecía de los 490 años, que llegaba justo en ese momento a su final. And what the people did they accept the message ¿Y and qué repent? hizo la gente? ¿Se arrepintió y aceptó el mensaje? The event that No. transpired, El evento que sucedió revealing that Christ revela que Cristo tuvo had moved into the holy place to commence his mediatorial work. fue el momento en el que Cristo se fue al lugar santísimo para comenzar su trabajo mediador. Are you following me? ¿Me siguen? And the event that revealed it Entonces, ese evento que lo revela was the stoning of Stephen. fue el apedreamiento de The Esteban. fulfillment of the 490-year probationary time. El cumplimiento del tiempo de los 490 años Are you following me? Are you de with me? gracia. Now watch, ¿Están watch, watch, conmigo? watch. ¿Sí? And Stephen, Y as Esteban, they stoned him, mientras fue apedreado, the Bible says he looked up. la Biblia dice que Esteban miró hacia arriba When he looked up, he said the heavens was open. y cuando él vio, la Biblia dice que los cielos se le abrieron And he saw Christ, not y él sitting, pudo ver a Cristo no sentado, but standing. sino que estaba de pie. What does standing signify? ¿Qué significa cuando usted se pone de pie? Cuando Miguel coloca de pie, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando The Miguel se pone close de of pie? what? Probation. El cierre de So gracia in se acabó. 1834, Entonces, en 1844, Stephen saw Christ standing, me signify the close of the probation of the Jewish people. Esteban al ser apedreado vio al cielo y vio a Cristo de pie, significando que la gracia de ese pueblo se acabó. They ceased to be God's people. You remember that? Dejaron de ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Are you with me? Are you following me? ¿Están conectados? Watch this now. Watch this. Christ said in Matthew 24 Miren, Cristo dice en Mateo 24 that as he's about to come, que cuando esté a punto de venir, probation closes. Watch it. Cuando la gracia- Probation is about to close. cuando la gracia esté a punto de cerrarse And his coming is imminent. y su venida sea inminente, He says, Él dice, look at this text. Go with me. vamos a ver lo que dice el Matthew texto. 24. Mateo 24. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos? Brethren, this thing is. Notice this. Listen, brethren, we're still under one point. Hermanos, After the first point, after the first question of the study. estamos en el primer punto de la primera pregunta del estudio. So watch this now. This is important. Miren, es Notice what it says now. Begin at verse 31. vamos a empezar del versículo 31. There I said 21. Let's look at verse 32 rather. Versículo 32 de Mateo 24, hermano. Now learn a parable of the fig tree. Ahora aprended de la parábola de la higuera. When his branch is yet tender, Cuando su rama se enternece and putteth forth leaves, y las hojas brotan, ye know that summer is nigh. sabéis que el verano está cerca. So likewise, Así también when you vosotros, shall see these things,
Cuando veáis estas cosas, know that it is near, even at the what? sabed que está cerca, incluso, ¿qué dice? A The las question, puertas. what door? ¿Qué puertas? The door of the most holy place. Las puertas del lugar santísimo. Because Christ is going to come out of the most holy Porque place Cristo to va a come to salir earth. del lugar santísimo a la tierra. Amen, brethren? Amén, hermano. So, but what revealed that Christ is about to leave the most holy Pero place? ¿qué cosa revela que Cristo está a punto de salir del lugar It santísimo? says, notice now, Aquí now learn dice a parable, verse 32. que aprendamos de la higuera de la When the la branch is parábola de la tender higuera, and put forth leaves, cuando su rama enternece y las hojas brotan. then verse 33, Luego versículo so 33 likewise, when ye shall see these things, dice, así también vosotros cuando veáis estas what are the cosas. things? ¿Cuáles son estas cosas? From verse 1 to these verses. Desde el versículo 1 hasta el You versículo remember the signs that Christ, rise of false prophets, ¿Se acuerdan las señales que dijo False el levantamiento de falsos cristos? wars, rumors of wars? Sí, guerras. You shall hear of rumores de rumors of guerras, wars. You remember that? Ustedes escucharán These, rumores de so guerras. what is, so the things that are transpiring on earth Todas estas cosas que están sucediendo en la tierra is revealing where Christ is in his mediatorial work in the nos, most holy place. nos revela dónde está Cristo en su trabajo mediador en su trabajo mediador en el lugar santísimo. Are you following me? ¿Me siguen? Watch it. In the sanctuary, En in the el type, santuario, ¿sí? En el tipo, the hablando del priest tipo, had to wear bells on the hem of his garment. ¿se acuerdan que el sacerdote tenía que usar campanillas en la basta de sus Why? vestiduras? What was that? Why was that necessary? Porque ¿cuál era el propósito de eso? Come on. Exactly, and also to know where exactly is the priest Y in the también work. era para que sepan en dónde, en qué lugar estaba el The sacerdote. bells represent the signs of the time, Las campanas representaban las señales del tiempo. of how close Christ is to finish De cuán investigative cercano judgment. está Cristo de terminar su trabajo. So every time you see some signs fulfilling prophecy, it is telling us where we are. Entonces, cuando vemos que se producen estas señales, nos está diciendo cuán cerca estamos. Where we are, ¿En dónde estamos? how close we are to the close of probation. ¿Cuán cercano estamos ya al cierre de la gracia? Watch this now. Miren, I'm going to show you something. The question: pregunta. what did John say would transpire among nations when the investigative judgment began? Entonces, ¿qué dijo Juan que sucedería entre las naciones cuando comenzara el juicio investigador? Now watch this. Go with me to Revelation 11. Vamos a Apocalipsis 11. We'll have to close up on this note, brethren, but come here with me. Vamos a cerrar con esto, pero quédense concentrados. What book are we going to? ¿En qué libro estamos? What chapter? ¿Qué capítulo? Notice verse 18 and 19. Vamos versículos 18 y 19. Watch this now. And the nations were angry, Y las naciones se han airado, and thy wrath is come, y tu ira ha venido, and the time of the dead that they should be judged, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, and that thou shouldest give a reward unto thy servants the prophets, y para que tú des tu galardón a tus siervos los profetas unto the saints, y a los santos, and them that fear thy name. Remember y that a word, los que fear thy name. temen tu nombre. Acuérdense de esa palabra, temen tu nombre. That comes where in the first angel's message. ¿Que viene en dónde? En el mensaje del primer ángel. Small and great. Dice, pequeños y grandes. Notice now that Miren ahora, shouldest destroy them. Let me see. yeah, you're right. And them that fear thy name, and small and great, should destroy them that which destroy the earth. Dice, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Notice verse 19 now. Versículo 19 ahora. And the temple of God was open where? Y el templo de Dios fue abierto ¿en dónde? And they were seen in his, let's find out which part of the temple was open now. Vamos a averiguar qué parte del templo fue la que fue And they abierta. were seen in his temple the ark of the testament. Y fue vista en el templo el arca de su pacto. And there were what? Lightnings ¿Y hubo qué? and voices and thunderings and what? Relámpagos y voces y truenos. Question. Pregunta, What did John see in the temple when it was open? ¿qué fue lo que Juan vio en el templo cuando se abrió? No, what is that? ¿Qué es eso? The ark that contained what? The Ten El Commandments. arca que contiene ¿qué? Los 10 Question. mandamientos. Where was Pregunta. Moses instructed to put it? ¿Dónde fue the sanctuary. instruido Moisés que pusiera los 10 mandamientos en el santuario? In the most holy place. En el lugar santísimo. Are you following? Are you with me?
¿Están So what is conmigo? So the Bible says Entonces la Biblia está diciendo that we were to see wars que increasing veremos incremento de guerras when the judgment begins. cuando el juicio comience. Are you following? That's ¿Me why siguen? Es por eso Revelation 7 que becomes important. Apocalipsis 7 se vuelve importante In connection with Ezekiel chapter 9. y está en conexión con lo que dice en Ezequiel capítulo What 9. is mentioned in Daniel chapter in ¿Qué se Revelation 7? ¿Qué se menciona en el libro de Apocalipsis 7? The sealing. El But before, sellamiento, but correcto. what John saw, or who did John see holding the winds? Pero ¿a quién vio Juan que estaba sosteniendo los vientos? Angels. A For cuatro what ángeles. reason? Why were they holding back the winds? ¿Por qué estaban restringiendo los vientos? Until the servants of God were Porque sealed ahí in dice, their authority. hasta que sellemos a los siervos de Dios en su What frente. is the sealing Mira, and the el investigative sellamiento judgment y el juicio investigador are connected están conectados. because we are sealed. What is the sealing comes out of the most holy place. Porque el sellamiento viene cuando salga del lugar santísimo, Are you following? en la salida. Ajá. Sale del lugar Because the santísimo. angel that came from the east Porque el ángel que viene del with the este, seal of God, con el sello de Dios, based on Ezekiel 9, basado en Ezequiel 9, came out of the most holy place. sale del lugar santísimo. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? Now watch this now. Stay with me. Stay with me. Entonces, mire, Exactamente. But before he can close the judgment, pero antes de que pueda cerrar o terminar el juicio, he must seal a people. debe sellar al pueblo. And remember, the sealing Ya does not acuérdense. only include applying the mark, El sellamiento no solamente incluye el aplicar la marca, but there's a work that must previously occur. debe haber un trabajo que previamente ya fue hecho It is called settling into the truth, y se llama establecimiento en la verdad, that you can never again apostatize. en donde ya usted no puede volver a apostatar. Are you following me? ¿Sí? The settling into the truth is where you develop Christ's character. El estar sedimentado en la verdad le desarrolla en usted el carácter de Cristo. Then that character of Christ developing you is now the seal is applied to it Y entonces, una vez desarrollado el carácter de Cristo, el sello es aplicado at the Sunday law en la ley dominical for the living. para los que estén This vivos. is where now the judgment passes from the dead to the living. Ahí es donde el juicio pasa de los muertos a los vivos. Are you following me? ¿Están conmigo? No, you didn't see this. You didn't see this. So the first angel's message Entonces el mensaje del primer is a ángel preparation for the judgment of the living. es una preparación para el juicio de los que estamos vivos. Now watch this now. Stay with me now. Stay with me now. Stay with me now. Quédense conmigo. I told you, Revelation we saw, El pastor Revelation les dijo que en Apocalipsis de la Biblia that the dice nations would be angry. que las naciones empezaron a airar. Now question now. Pregunta ahora, When, for the first time, ¿cuándo por primera vez, as it were, for God's modern people, cuándo por primera vez para el pueblo moderno de Dios, did the nation get angry? las naciones se enfurecieron? Let me tell you. Let me tell you. Déjeme decir, 1848. 1848. Question. Pregunta, What message ¿qué mensaje, came to the world 1848? qué mensaje llegó al mundo en ese año? What prophecy fulfilled there? ¿Qué profecía se cumplió en ese año? Wanda? The Sabbath message, the sealing message. El mensaje del sellamiento, dice Wandita, el mensaje del sábado. Now watch this. The sealing work started in 1848. El trabajo del sellamiento inició en 1848. Question. How many years after the investigative judgment started? ¿Cuántos días después? No, años. ¿Cuántos años después del juicio investigador? 4 años. Remember, I showed you that the judgment Acuérdense que el and the juicio, sealing are what? Connected. acuérdense que el pastor les dijo que el juicio y el sellamiento están de la mano, Question, conectados. question. Pregunta, What are we judged by? ¿por qué vamos a ser No, what juzgados? are we judged by? ¿Por qué vamos a ser juzgados? No, no, no. Ah, Exactamente. ¿de qué vamos a ser juzgados? Question. In that 10 commandments, is there a Sabbath commandment? Pregunta, ¿en los 10 mandamientos hay un mandamiento que involucre el sábado? Yes.
Sí, And you cannot, watch this now, in the judgment for the final generation, en el juicio para la generación final they must have a knowledge of the Sabbath. deben tener conocimiento del Because sábado. remember, you cannot be Porque sealed acuérdense, usted no puede ser sellado unless you keep the Sabbath. a menos que guarde el sábado. So the Sabbath truth must go to the world Entonces el sábado verdadero debe darse a conocer to a todo el prepare mundo people for para, what? para preparar al pueblo para qué? For the sealing Para el and the sellamiento close of the atonement. y para el cierre del juicio. Are you found? Watch it now. Oh, hold, sister, because I don't have much time. I need to bring this point over. I know you have a question. Hold for a moment. Mire. Watch this now. While this investigative judgment is going on, ¿Por qué está now sucediendo? while it is, meantime, Mientras está sucediendo este juicio investigador, the devil start to work upon the nations el diablo está trabajando con las naciones to have war against amongst themselves. para hacerles tener guerra entre ellas. Remember the four angels of Revelation 7. Acuérdense que los cuatro seres que están en What are they holding Apocalipsis back? 7, ¿por qué están So sosteniendo? what are they holding back? ¿Qué cosa están sosteniendo los cuatro seres? What does wind in prophecy represent? ¿Qué representan los vientos? Are you with me? So watch it now. ¿Se You dan see, cuenta la conexión? if God should permit a general war to transpire, God's people cannot be sealed. Si Dios permite que suceda estas guerras, el pueblo de Dios no va a poder ser sellado. That's why Mundial, or they say that. Watch it now, watch it now. Watch this now, stay with me. Watch it now, watch this now. When that message, the sealing message came, Cuando llegue ese mensaje del sellamiento, the devil started to work upon the nation because he wanted to stop the sealing work. el diablo empezó a trabajar con estas naciones para hacer guerra, para detener el trabajo del In sellamiento. 1848, En the 1848, nations of Europe las naciones de Europa started to get angry amongst themselves, comenzaron a enfurecerse entre ellas and they wanted to have war. y quisieron tener guerras. And God holding the wind. Y Dios mantuvo o restringió los Watch vientos. this now. Miren, Ellen White, nuestra hermana de I'm going to read White, to you. I'm going to read to you. el pastor les va a leer, She talked about this ella habla acerca de esto and our pioneers. y de And nuestros our pioneros pioneers recognized y cómo nuestros pioneros that what was happening in reconocieron que lo que 1848 sucedió in Europe amongst the nations, they were 1848 getting violent, en Europa, cuando las naciones empezaron a enviolentonarse, started to get angry with one another. empezaron a enfurecerse unas con otras, They were at the point to have war, but the angel came. llegaron al punto de querer tener guerras, pero el ángel llegó a restringir los Should I say the first World War? Debería decir la Primera Guerra Mundial. No question. Pregunta, When did the first World War came upon the world? ¿cuándo ¿Cómo fue llegó el la war? Primera Guerra Mundial? That involved one nation or nations? ¿Eso involucró a una sola nación o a varias? What nation? What nations of the continent? ¿Qué naciones de qué continente? Thank you. Stay with me. Stay with me. Breath me. Breath me. This is pioneer studies, right? Listen, Estos son estudios de los pioneros. this is deep stuff. Son cosas Watch it now. profundas. Miren, Notice what Ellen White says now. noten lo que nuestra hermana de White dice. Let me just read here first. The prophecy of the anger of nations began with a revolution in Europe in 1848. La profecía de la ira de las naciones comenzó con una revolución en Europa en 1848. Watch this now. No, this is my word. During which spontaneous outbreaks of violence occurred among the nations, thus fulfilling the prophecy of Daniel 11. Queremos aclarar que esto no es de espíritu de profecía, son comentarios del pastor, ¿no? Entonces dice, durante el cual se produjeron estallidos espontáneos de violencia entre las naciones, cumpliéndose así la profecía. And that's Daniel 11, Eso está en 18 Daniel and 19. 11, But watch this ¿sí? now. 18 y 19. We read that already. But watch this now. This is what Ellen White says. I saw that the anger of the nations, Esto sí es de nuestra hermana Elena de White. Dice, vi que la ira de las naciones, the wrath of God, which is the seven last plague, la ira de Dios, que es las que son siete, las 7 plagas, and the time to judge the dead were separate events. Were what? y el tiempo para juzgar a los muertos eran eventos separados. ¿Eran Are you following? eventos qué? Separados. Watch this now. Miren, One following the other. uno tras otro. The first act, the judgment. El primero, el juicio. Then, notice now, Luego- when the sealing, the nation getting angry, Las naciones empiezan a enfurecer and the sealing work started. y el trabajo del sellamiento comienza. Wow. Watch this now. Watch this now. Watch this. I saw that Michael had not stood up.
Dice, vi que Miguel no se había levantado and that the time of trouble, such as never was, had not commenced. y que el tiempo de angustia como nunca antes hubo, aún no había comenzado. Notice now, Miren, the nations are now getting angry. las naciones ahora se están enfureciendo. Watch it. When she wrote that statement, you know what year? ¿Saben en qué año ella escribió esa cita? 1849. 1849. And she says the nations were now getting Y angry. ella está diciendo, las naciones se están But enfureciendo. watch this now. Statement not stop there. Notice what she says now. Miren, no se detiene allí, continúa la cita. But when our high priest has finished his work in the sanctuary, Pero cuando nuestro sumo sacerdote haya terminado su obra en el he santuario, will stand up and put on garments of vengeance. se levantará y se pondrá vestimenta de venganza. And then the 7 last plagues will be poured out. Y luego las 7 últimas plagas serán derramadas. Watch this now. Miren, I saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and then will come the 7 last plagues. vi que los 4 ángeles detendrían los 4 vientos hasta que Jesús terminara su obra en el santuario. Y entonces vendrían las 7 últimas plagas. What year? ¿En qué año? Watch this following statement now. The following statement was written in 1901. Miren la siguiente cita. La siguiente cita fue escrita en 1901. Watch what she says now. Miren lo que dice. We are standing upon the threshold of great and solemn events. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Prophecies are fulfilling. What? Las profecías se están cumpliendo. Strange and eventful history is being recorded in the books of heaven. Una historia extraordinaria y memorable se está registrando en los libros del cielo. Everything in our world is in agitation. What she saying? Todo en nuestro mundo está en, ¿qué dice? When you say Agitación. agitation, what are you talking about? Cuando habla de agitación, ¿de qué está hablando? Come on. Exact for war. Watch it. Thank you. Watch Por it now. guerras. Watch it now. Mira. Then notice now. Then she says here, everything in our world is in agitation. There are wars and rumors of what? Hay guerras y rumores de guerras. Watch this now. Miren, The nations are angry. The what? las naciones están airadas. So the nation in dice? 1901 was still angry. Entonces, las naciones de 1901 estaban, ¿qué? But they are not yet engaged in a general war. Pero aún no se involucraban por completo en una guerra Watch this general. now. Watch this now. Miren, The nations are angry, and the time of the dead has come that they should be judged. y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Watch this now. Events are changing to bring about the day of God, Los acontecimientos están cambiando para no demorar la llegada del día de which Dios, hasted greatly. que se vendrá prestamente, o sea, What's it? rápido. Only a moment of time, as it were, Solo queda, por así decirlo, yet un remains. poco de tiempo. Well, notice now. Miren, But while already nation is rising against nation, pero aunque ya se levanta nación contra nación, kingdom against kingdom, reino contra notice reino, now, miren, there is not now a general what? todavía no existe una guerra que dice general. When you talk about a general war, what another phrase, what another term we use for that? Cuando se dice guerra general, ¿qué otro término se utiliza? Thank you. World war. Mundial, guerra She mundial. says in 1901, Ella está the diciendo nations are getting even angrier, en 1901 que las naciones se están enfureciendo, but there's still not a world war yet. pero aún no es guerra But she mundial. says events are changing to bring about the day of God. Pero ya dice que eventos están sucediendo para traerlos en el día To de Dios, fulfill the arrival of Christ, para this cumplir earth. que la llegada de Cristo to a esta prepare the tierra, way for his para family. preparar un camino para su venida. Watch this now. So she says there was not a general engagement yet. Ella dice que aún no se Watch out. confabula todo. As yet the 4 winds are held until the servants of God shall be sealed in their foreheads. Los 4 vientos serán retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en donde? Watch it now. En sus frentes. Then Miren, dice luego, the powers of earth shall marshal their forces for the last great battle. las potencias del mundo, dice, de la tierra, dispondrán sus fuerzas para la última gran batalla. O sea que si no fuera por los ángeles, ya los países hubieran estado bombas y todo eso.
o una tercera guerra mundial. Thank you. Now watch this, friends. Watch this. Miren, But the sealing must occur first. pero el sellamiento debe ocurrir primero. And different places. We are seeing an engagement. Yeah? And but God is holding it back. Pero Dios está sujetando los vientos. Because watch it. The sealing work is the most important work La in this obra work. del sellamiento es la obra más importante. And remember, the sealing work is connected to what event transferring in Y heaven. acuérdense, la obra del sellamiento está conectado a qué evento en el cielo. The cleansing of the A la sanctuary. limpieza del santuario. This is why now, as you see Es this, por eso que ahora the mientras first usted ve angel's message becomes absolutely el mensaje del primer ángel se vuelve absoluto, important. ¿sí? Absolutamente We importante. must preach this message. Debemos predicar este mensaje. O sea, nos llama a nosotros a que tengamos respeto a Dios, a su palabra. De manera que Exactamente. But not only just to wake up, but to understand the Pero no message. solamente a despertarnos, sino a entender el mensaje. Because if you can't be awake and to understand the message, how can you help those to Porque understand where we are? Usted puede estar despierto, pero no entender. Entonces, ¿cómo va a entender a aquellos que necesitan? Remember, the 5 wise virgins, what they had with them. Acuérdense, ¿qué cosa tenían las 5 vírgenes? They had lamp. Tenían lámparas. What does the lamp represent? ¿Qué representa la lámpara? The word. La So they palabra. have a knowledge of the word. Entonces, ellos tenían el But conocimiento what else de they la had? palabra. What Pero, else they ¿qué had? cosa más tenían? Oil. Aceite. No question. Pregunta. Who does the oil represent? ¿A quién representa el aceite? Holy Spirit. Al According Espíritu to Santo. Galatians chapter 5, De acuerdo a lo que dice en Gálatas 5. who Sí. produced the fruit of Christ in the life of the Christian? ¿Quién produce el fruto de Cristo en la vida de los cristianos? The Holy Spirit. El Espíritu So Santo. watch it. So when they had lamp and oil, meaning they had Christ's character reproducing them by the Holy Spirit. Entonces, cuando tienen lámpara y aceite, se reproduce el carácter de Cristo en sus vidas. Are you following me? ¿Me siguen? And these were the ones that were Y ellas awake, eran that were ready when the estaban bridegroom comes. despiertas y listas cuando llegue el novio. And remember, the coming of the bridegroom Acuérdense, la llegada del novio was not his second advent. no es su segunda venida. No, friends. No. It was it was moving from the holy to the most holy. Era solamente el cambio del lugar santo al lugar santísimo. Again, when the bridegroom cometh, Otra vez, cuando venga el novio, it's a representation of the close of probation. se representará con el cierre de la And gracia. they that are ready, Y aquellos que estén those that listos, have oil in their lamps, aquellos que tengan aceite And in en sus their vessels, lámparas y en sus vasijas, will also enter ellos también into entrarán the most holy, and the door al will be lugar shut. santísimo y en la puerta se cerrará. Are you following me? Now, brethren, I'm too close right here. O sea, en 1844 se abrió la gracia pues, para el mundo. ¿Cómo? Para el mundo se abrió en 1844. Hasta por cristianos, por todos. Sí, sí. And not just that. O sea, que en 1844 se abrió otra vez la gracia para el mundo. Y había sido cerrada. No, it was closed, not on the world. It was closed on God's professed people. No al mundo, sino al pueblo profeso de Ya. Dios. In other words, as a nation, En otras palabras, como una nación, talk about Israel estás hablando de Israel, that rejected Christ. esa nación que rechazó a Cristo, They were rejected by God to be His special people. fue rechazado por Dios y dejó de ser el pueblo especial de Yeah. Dios. But listen now. However, individuals in the nation of Israel could still be saved. Sin embargo, individualmente dentro del pueblo de Israel podían haber salvos. But notice, and that's when you read Matthew chapter 10, Es por eso que cuando lean capítulo 10 de Mateo, beginning at verse 1, empezando del Christ's versículo 1, instruction to the la disciples, instrucción de Cristo hacia los discípulos, go not into the ways of the ¿cuál Gentiles, fue? No vayas hacia los gentiles, but go rather to the lost Sino ve house of ¿a Israel, dónde? lost sheep of Israel. A las casas de Israel. Why? ¿Por qué? Because they had 2.5 years before their probation as a nation was closed. Porque tuvieron 3 años y medio de prueba antes de que su gracia se cierre. Are you following me? ¿Sí? Wow. Wow. And right now, friends, Y ahora mismo, amigos, the Seventh-day Adventist Church, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, we have until the Sunday law. tenemos hasta la ley dominical.
And if Sunday law comes and you are not perfect, it's just too late for you. Y si ya viene la ley dominical y usted no alcanzó la perfección, es demasiado tarde. You have entered the judgment of the living unprepared, Usted entró al juicio de los vivos sin hacer and preparación. your names will be blotted out. Are Y you su following? nombre será borrado del libro de la vida. Brethren, Así I que, know it's a lot of hermanos, information, but what I share with you, does it make sense? lo que compartí con ustedes tiene sentido. We have to go back over it again, because I know I was going really fast. Y vamos a cubrir de nuevo este tema porque realmente fuimos muy rápidos. But let's collect the offering and we close off in prayer. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas y cerramos el Thank you so much. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, primeramente por habernos traído a tu casa de oración, habernos podido reunir, Señor, para escuchar estos mensajes tan solemnes, Señor, en este tiempo, Padre. En este tiempo de pruebas y luchas, Señor, que tú quieres preparar un pueblo para que sea fiel a tus mandamientos, Señor. Dirígenos, Señor, y prestar siempre oídos a este mensaje, porque es para que nosotros cada día nos entreguemos más y más a ti, Señor. Porque a pesar de nuestras pruebas, nuestras luchas, Señor, tú estás ahí para guiarnos en este camino, Señor. Ayúdanos en este santo sábado, en estas horas sagradas que aún quedan, Señor. Que nuestras mentes estén elevadas a ti, Señor. También a cada hermano, Señor, en diferentes iglesias, en Cusuquí y en el mundo entero, Señor, que aún no han escuchado estos mensajes, Señor, que tú puedas enviar siervos para que ellos abran sus ojos, Señor, y no sigan engañados, Señor. Que tú puedas darnos esa fuerza espiritual a cada uno de nosotros, Padre, para seguir en tus pisadas, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. También pido que bendiga los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído, Señor, para el avance de tu obra, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Glory, glory, hallelujah.